La enfermedad aterosclerótica continúa siendo la causa más frecuente de morbimortalidad en nuestro entorno. La evidencia es clara en cuanto al papel causal del colesterol LDL en esta enfermedad, y su disminución es una de las intervenciones con mayor evidencia en la reducción de eventos cardiovasculares. Sin embargo, a pesar del avance en el control de los factores de riesgo vascular, los datos en vida real muestran cómo solo un bajo porcentaje de los pacientes consiguen alcanzar los objetivos de LDL recomendados por las actuales guías de práctica clínica. Cardio Podcast. Novedades científicas y actualidad clínica de la mano de expertos de la especialidad. Suscríbete al canal Cardio Podcast y escúchanos en Google, Apple y Spotify. Estás escuchando Cardio Podcast, una actividad de la Sociedad Española de Cardiología coordinada por su grupo de jóvenes cardiólogos. Soy Alicia Ituarte, en la realización Jesús Nicolás, y en su primer episodio como moderadora nos acompaña Lucía Matute, cardióloga en el Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. Muy buenas, Lucía, y bienvenida. Hola, Alicia, ¿qué tal? Lucía, hoy hablamos de colesterol, ese factor de riesgo cardiovascular ya convertido en un término bastante habitual para los pacientes, pero que todavía no tenemos controlado a pesar de todo lo que sabemos sobre lo importante que resulta. Sí, Alicia, en este episodio nos gustaría debatir sobre el tratamiento hipolipemiante en el paciente con enfermedad aterosclerótica establecida. Es bien sabido el papel causal que tiene el LDL en la aterosclerosis y por cada mililitro que disminuimos el colesterol LDL implica una reducción del riesgo relativo de un evento aterotrombótico del 22%. Recientemente han surgido nuevas dianas terapéuticas en el campo de los fármacos hipolipemiantes que pueden ayudarnos en la consecución de los objetivos recomendados por las guías de práctica clínica y, por consiguiente, reducir la incidencia de eventos vasculares. Sin embargo, existen ciertas incertidumbres en la práctica clínica acerca del momento oportuno de su prescripción y en qué pacientes utilizarlas, en comparación con las terapias más clásicas como son las estatinas o la ezetimiba. Cardio Podcast. Episodio realizado con la colaboración de Novartis. Y antes de empezar, vamos a dar la bienvenida a los tres expertos que nos acompañan en este debate. Rosa Fernández Olmo, cardióloga en el Hospital Universitario de Jaén. Muy buenas, doctora. Hola, Alicia. Hola a todos. Borja Quiroga Gil, nefrólogo en el Hospital Universitario de la Princesa en Madrid y coordinador del Grupo Cardiorrenal de la Sociedad Española de Nefrología. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Y Román Freixa Pamías, cardiólogo en el Complejo Hospitalari Moisés Broggi de Barcelona. Muy buenas, doctor. Hola, buenas. Bienvenidos a los tres. En el abordaje de la enfermedad aterosclerótica estamos implicados profesionales de diferentes especialidades y recientemente se ha publicado el documento de consenso Uso de nuevas terapias hipolipemiantes en la práctica clínica, del que los tres sois autores. Os pregunto a los tres, ¿por qué surge la necesidad de elaborar este documento? Bueno, la verdad es que en la introducción que habíamos hecho es bastante claro que necesitamos actuar de manera coordinada a nivel de todo el territorio, entre todos los distintos profesionales que están atendiendo pacientes que tienen esta patología, para conseguir unos mejores resultados en salud. Y la realidad es que lo que habéis comentado en la introducción es una certeza muy clara. Nos falta conseguir que los pacientes que tienen mayor riesgo cardiovascular pues estén bien tratados y que estén dentro del objetivo. Y por eso nos pareció que era importante aunar las 9 sociedades científicas que están implicadas en el abordaje de estos pacientes e intentar elaborar un documento que fuera muy práctico, muy sencillo, muy directo a intentar clasificar bien a los pacientes y en función del riesgo cardiovascular determinar cuál es el objetivo terapéutico que tienen que alcanzar y ayudar a tomar decisiones rápidas para conseguir el objetivo cuanto antes mejor con los tratamientos actuales que tenemos a disposición. Poco que añadir a lo que ha comentado Román. Está claro que necesitamos aunar todas las recomendaciones clínicas porque nuestros pacientes no solo tienen un órgano afectado por la aterosclerosis, por la dislipemia. Nos enfrentamos a pacientes cada día más complejos que tienen más comorbilidades y que hay que manejar desde un punto de vista, aunque esta palabra está ya muy manida, multidisciplinar. Y multidisciplinar también implica hacer documentos de consenso. Yo estoy encantado de estar aquí. Voy a aprovechar para agradeceros mucho que invitéis a un nefrólogo a la Casa del Corazón, a vuestra casa. Me siento un poco raro aquí entre vosotros, pero estoy muy contento y creo que esta colaboración en realidad aborda justo mi felicidad también. La necesidad de que los pacientes con enfermedad renal crónica, que son muchos de los que aparecen en este documento de consenso, también estén representados y no
no tengan este problema que ahora reconocemos como renalismo y del que seguro vamos a hablar a lo largo del podcast. Bueno, yo creo que como mis compañeros, ¿no? El hecho de la multidisciplinaridad en el elaboraje del documento es clave, ¿no? Y es clave porque es muy novedoso, no solamente porque las 9 sociedades científicas lo hayan avalado, que eso es algo pionero, y es que debe de ser así porque debemos de entender la enfermedad vascular como una enfermedad transversal, donde todos los profesionales que en cierta medida vemos a estos pacientes, pues podamos abordarlos, ¿no? Yo creo que estamos viviendo ahora mismo una época muy esperanzadora desde el punto de vista del control de los lípidos, del control del LDL, y no solamente LDL, sino de más lipoproteínas que son aterogénicas y que tienen mucho que decir y mucho que ver en la enfermedad aterosclerótica. Y el hecho que se aborde en este documento de forma transversal esta enfermedad dice mucho de lo que ahora mismo estamos intentando llevar a cabo desde el punto de vista de la abordaje de esta enfermedad, ¿no? El hecho de que Borja diga que está contento de estar aquí porque así debe de ser, ¿no? Tenemos que olvidarnos de que no solamente el paciente tiene un infarto o tiene un ictus o tiene enfermedad renal crónica, sino el mismo paciente puede tener un ictus, haber tenido un infarto y que realmente tenga una enfermedad renal crónica, es el mismo paciente. Por tanto, de ahí la importancia de que sea un documento de consenso tan transversal de la enfermedad vascular aterosclerótica centrado en el tratamiento hipolipemiante, porque es también muy esperanzador que tenemos nuevas terapias y nuevas estrategias que nos van a permitir llegar a ese objetivo real que nos va a cambiar la evolución de la enfermedad. Totalmente de acuerdo, o sea, con todas vuestras reflexiones con este, ¿no?, abordaje, como decís, global del riesgo vascular, y encantados, Borja, de tener un nefrólogo aquí en el debate de hoy. Continuando un poco con el abordaje de este tema, en cuanto al abordaje inicial de tratamiento hipolipemiante, Román, ¿qué novedades nos aporta este documento? Sí, una de las novedades también es el hecho de que al estar todas las sociedades científicas de acuerdo, pues ya planteas que independientemente del sitio donde esté el paciente y el médico que lo esté tratando, si tenemos claro cuál es el objetivo, pues ya sabemos qué tipo de tratamiento podemos administrar, y esto yo creo que es una de las cosas novedosas de este documento. Otro aspecto que puede ser interesante es el hecho de que pasamos del concepto de estatinas de baja, moderada o alta potencia a un concepto mucho más global, más orientado a tener un tratamiento hipolipemiante de alta intensidad o de moderada intensidad o de baja intensidad, asumiendo que vamos a tener tratamientos que puedan ser únicos o bien en combinaciones de fármacos, y buscar cuál es la estrategia mejor para conseguir la reducción del colesterol LDL en función del riesgo que tenga el paciente y el colesterol basal que disponga, ¿no? Y otro aspecto que me parece que es interesante y que va en la línea de lo que se está hablando en los últimos años es el concepto de pasar de un concepto de prevención primaria y prevención secundaria a un concepto mucho más holístico, mucho más integral, ¿no? De hecho, la enfermedad vascular es una enfermedad que es progresiva, que es crónica, que desde hace ya unos cuantos años pues el paciente va evolucionando, y que esta placa pues puede ir creciendo, se puede ir complicando y puede necesitar un diverso enfoque, ¿no? En las fases más iniciales, en pacientes de bajo riesgo o moderado, pues el enfoque va a ser más de prevención de la placa. Cuando el paciente está en alto riesgo, muy alto riesgo, riesgo extremo, pues lo que vamos a tener que hacer es tratar esta placa e incluso plantear la posibilidad de hacer una regresión de esta placa si somos capaces de reducir mucho los niveles de colesterol y estabilizar muy bien la placa, ¿no? Por tanto, este concepto más global creo que es interesante. Mi sensación, de hecho, escuchándote y pensando cómo hemos hecho este documento, es que hemos sido capaces de dar un paso atrás en la prevención para atacar sin miedo la prevención que antes llamábamos primaria, y atrevernos a tratar incluso con muchas terapias de inicio, tantas como hagan falta, 1, 2, 3 agentes, asumiendo que esto empieza mucho antes. Y yo creo que eso cambia. No esperamos a fallar con un agente para iniciar otro. Nosotros proponemos en un algoritmo tremendamente sencillo, porque de viso el algoritmo principal del paper es sencillo, pero proponemos de entrada tratar a tope para llegar al objetivo. Y yo creo que es un elemento diferenciador más, por supuesto, añadido a todo lo que has comentado. Prevenir para curar, ¿no? No hace falta esperar que el paciente tenga un evento para ir con todo el arsenal, ¿no? Lo que nos quiere decir, ¿no, Borja? Porque realmente que se clasifica en un riesgo, tal, ¿no? Pues hay que ir con todo lo que tengamos para ese riesgo y con esos objetivos, ¿no? Por tanto, yo creo que eso es lo más novedoso, que hasta ahora no estaba en ninguna guía ni en ningún documento de consenso, ¿no? Por ahora
todas las guías que tenemos para el tratamiento de la dilipemia, tratamiento o para llegar a objetivos del LDL, son tratamientos escalonados y una cosa detrás de otra, totalmente equivocado. Y prevención primaria y prevención secundaria, por favor, vamos a olvidarnos ya de ese concepto, ¿no? Vamos a hablar del continuo de la enfermedad vascular, porque la enfermedad vascular existe desde el momento en el que hay riesgo vascular, ¿no? Por tanto, yo creo que eso es fundamental en este documento, cómo se ha tratado. Y hablando de este continuo de la enfermedad aterosclerótica, Rosa, vuelvo a ti. A la hora de valorar el riesgo cardiovascular basal del paciente, ¿qué crees que debe incluir esta valoración? Y luego, ¿qué papel juega también la imagen, la ecografía vascular en la estratificación del riesgo? Bueno, en el documento queda muy bien recogido, ¿no? Y además de forma muy gráfica cómo se debe hacer la valoración del riesgo en los pacientes, utilizando la escala, ¿no? el score, pero teniendo en cuenta otros factores que pueden modificar el riesgo del paciente, ¿no? Como es la LPA, la albuminuria, ¿no, Borja? Gracias. Bueno, y todo el tema de la valoración de la enfermedad vascular a subclínica. Eso es un tema bastante controvertido, y me ha preguntado por las técnicas de imagen en la enfermedad vascular aterosclerótica, porque todavía no tenemos muy claro, ¿no? El valor, o quizá no hemos encontrado las técnicas adecuadas para hacer una valoración real de riesgo vascular. Es verdad que cada vez vamos más orientados, ¿no? Por técnicas que aúnen imagen y función, que yo creo que cuando tengamos o consigamos ese tipo de técnicas que esté más clara, ¿no? O más disponible en la práctica clínica, sí podremos hacer una valoración mucho más real, ¿no? Porque a día de hoy hacer un cardioscore, si te sale un cardioscore de 0, no te descarta enfermedad vascular. Y nos tenemos que seguir guiando por los factores de riesgo clásicos en ese tipo de pacientes. Pero si un paciente tiene un riesgo score alto, o sea, un calcioscore alto, sí nos está diciendo que hay enfermedad vascular, aunque por score no tenga riesgo tan alto, ¿no? Por tanto, de ahí personalizar mucho cómo valorar el riesgo en cada uno de los pacientes, es decir, si tiene factores de riesgo clásico, un score alto y tal, pues ya con eso nos vale, pero en aquellos pacientes con riesgo intermedio o que no nos queda claro, pues hay que tener muy en cuenta todo este tipo de variables y sumarlas, porque si no estamos haciendo un abordaje o infraestimando el riesgo y al final estamos infratratando a este tipo de pacientes. Sí, una de las cosas que también me parece interesante es el hecho de que, aparte de los scores, que tú puedas introducir el concepto de que el paciente tiene un alto riesgo, por ejemplo, si el paciente tiene una LPA de 430, ¿no? Entonces, ya solamente sabiendo que tiene una LPA de 430 nanomoles litro, pues este paciente, que sean 180 miligramos de decilitro, pues este paciente ya está considerado de alto riesgo, ¿no? Y por tanto, esto es muy importante, igual que un paciente diabético que tenga enfermedad renal, pues ya sabemos que es un paciente de muy alto riesgo, ¿no? Estos aspectos yo creo que son importantes y al final lo que tiene que llevarnos de aprendizaje es que cuando tenemos delante un paciente debemos clasificarlo mentalmente si el paciente es un paciente de bajo riesgo, de riesgo moderado, de riesgo alto, riesgo muy alto o de riesgo extremo, ¿no? Y que con las distintas variables que tú puedas tener con técnicas de imagen o otras variables, tú puedas clasificar a ese paciente para poder recomendarle el mejor tratamiento. Y otro aspecto que me parece que era interesante, que no hemos comentado anteriormente, pero creo que también otra cosa novedosa y original ha sido que hemos ampliado el número de pacientes que consideramos de riesgo extremo, ¿no? No únicamente los que son de 2 eventos en 2 años, sino que también hemos incluido los pacientes con hipercolesterolemia familiar que hayan tenido un evento vascular, o bien aquellos pacientes que tengan enfermedad vascular y que tengan varias variables de riesgo, ¿no? LPA alta, enfermedad renal, que sean diabéticos, pacientes jóvenes, ¿no? Y esto yo creo que es una cosa novedosa que no está contemplada en las guías. A ver si en las guías nuevas de este año o el próximo año pues se van a contemplar. No lo sé, quizás hemos sido demasiado pioneros. Yo creo que lo del riesgo extremo es muy importante, no solamente es importante hacer una buena valoración de aquellos pacientes, ¿no? Que se quedan ahí intermedio, que pueden subir altos, sino el riesgo extremo, porque el paciente ya tiene un evento, vale, pues lo metemos en el cajón de muy alto, pero ¿todos los pacientes que han tenido un evento tienen el mismo riesgo? No. Hay un exceso de riesgo en algunos pacientes que tienen mayor probabilidad de tener otro evento que puede ser fatal. Por tanto, de ahí la necesidad de pacientes con LPA elevada, o puedan tener una hipercolesterolemia familiar, o que tengan una enfermedad renal ya avanzada, en fin, una serie de criterios que pueden ser abordados y que deben de ser tratados como tal a los pacientes de riesgo extremo o con exceso de riesgo en pacientes que ya han tenido un evento o que ya están diagnosticados. Yo creo que eso también es muy importante a tenerlo en cuenta a la hora de hacer los tratamientos y de abordar al paciente. De buscar el objetivo, ¿no? También.
Pues vamos con eso, con la enfermedad renal crónica. Borja, en esta población de pacientes, ¿no?, con enfermedad renal crónica, ¿cómo estratificamos el riesgo vascular? Ya hemos dado unas pinceladas de introducción, pero... Me estaba mordiendo la lengua en la conversación anterior porque quería buscar este espacio para hablar de la enfermedad renal, ¿no? Tenemos un grave problema con la enfermedad renal a nivel del profesional sanitario, de la percepción de salud que tiene el paciente que tiene enfermedad renal, por no salir a la calle y hablar de los políticos, que ahora no es lo que nos toca, pero hay un grave problema para no entender el riesgo vascular que conlleva tener una enfermedad renal, puesto que es un equivalente de evento vascular, es exactamente lo mismo. Y nuestro problema no viene tanto del filtrado, que el filtrado glomerular al final se mide con la creatinina en general, a veces con la cistatina, y eso se realiza en la práctica clínica habitual de una manera bastante frecuente, vamos a decir, y somos capaces de estratificar a los pacientes y los estratificamos en función del filtrado por encima y por debajo de 30. Esto es una decisión nuestra a medias, porque es una decisión también de los ensayos clínicos que se han empeñado en limitar, incluir a pacientes por debajo de 30, y eso limita mucho la evidencia que tenemos sobre esos pacientes, pero de acuerdo con eso y con la práctica clínica sabemos que esos pacientes tienen más eventos, se mueren más, mucho más, y por eso son de riesgo muy alto. Después daré alguna pincelada sobre esto, pero tenemos un grave problema con los pacientes en diálisis que se salen de toda escala, que tienen un LDL normal, a veces bajo porque están desnutridos, pero muy pequeño, muy oxidativo, muy proinflamatorio, y en los que tenemos que utilizar otras medidas para saber el riesgo que tienen, porque el 8% de esos pacientes cada año se mueren. Y es una de las poblaciones que más en riesgo. Pero nuestro problema viene más arriba, en los que tienen filtrado por encima de 30 y en los que tienen filtrado por encima de 60. ¿Sabéis? Aunque se ha publicado hace poco un Circulation espectacular sobre el papel de la albuminuria en el riesgo vascular, que no estamos midiendo albuminuria a los pacientes que tienen filtrado por encima de 60. No se puede entender la enfermedad renal sin medir una manera, da igual, creatina o cistatina, para estimar el filtrado glomerular, y de la mano una albuminuria. Siempre hay que pedirlo. Son dos patas, no pueden ir separadas. Nosotros sabemos en vida real que por cada 100 veces que se pide la creatinina, solo una se pide la albuminuria. Estamos dejando de estratificar, estamos dejando de diagnosticar a pacientes con enfermedad renal. Y eso es un grave problema. Por eso nosotros en este documento, quizá un poco por el papel que me tocaba a mí, hemos incluido la albuminuria, claro que sí, con filtrado glomerular normal por encima de 60 como un factor vascular de alto riesgo. O sea, pacientes que tienen un filtrado glomerular normal, cuando tienen albuminuria, aquí lo hemos cuantificado en 300, pero cuando tienen albuminuria se categorizan en una escala de riesgo alto. Y eso es mucho decir. Y antes hablábamos de cuántos pacientes alcanzan ese objetivo. Pues imaginaros si no estuvieran diagnosticados, ¿cuántos lo alcanzarían? Sabemos que de los que tienen filtrado por debajo de 60 mililitros por minuto, apenas el 25% alcanza el objetivo de LDL, que le corresponde a su riesgo. Por encima de 60 es que igual es el 10. Es que tampoco lo sabemos porque hay muchos que están sin diagnosticar. Así que es difícil estratificar si no sabemos. Llamamiento a pedir, por supuesto, albuminuria para diagnosticar la enfermedad renal, pero también para estratificar el riesgo vascular. Estás escuchando Cardio Podcast. Una vez sabemos el riesgo vascular basal del paciente y cuál es el objetivo de colesterol LDL que debemos alcanzar, Román, ¿qué estrategia de tratamiento planteábamos? ¿Vamos a por una estrategia escalonada o hacia una estrategia de ir por el objetivo de Fire to Target? La realidad es que en los pacientes que tienen riesgo alto, muy alto o extremo, la estrategia debe ser Fire to Target, sin lugar a dudas. Posiblemente en los pacientes de riesgo bajo o riesgo moderado, aunque es importante tener claro cuál es el colesterol LDL basal y cuál es el objetivo de colesterol LDL en función del riesgo que tiene ese paciente, y que lo ideal sería conseguirlo pues cuanto antes mejor, pues ahí se puede plantear una estrategia que podría ser escalonada en pacientes de bajo riesgo. Pero en los pacientes de alto, muy alto y extremo, sin lugar a dudas, debemos conseguir hacer una estrategia que sea intensa, que sea precoz y que sea duradora en el tiempo, que sea persistente para conseguir estos beneficios a largo término. Evidentemente vamos a tener que hacer una estrategia individualizada, como hemos comentado,
Y la clave, tenemos muchos estudios de placa que demuestran, por ejemplo, en pacientes que hayan tenido un infarto agudo de miocardio, que el evento los nuevos eventos suceden en los primeros meses, especialmente en los primeros 6 meses, y en estudios de imagen con OCT o con IBUS hemos podido comprobar que cuando tú tratas enérgicamente estos pacientes con un objetivo de LDL muy bajo y con terapias intensivas, eres capaz de reducir el volumen de la placa, hacer que la cubierta sea mucho más gruesa y que sea menos vulnerable y que mejoren claramente los resultados en el seguimiento. Vale la pena recordar que los pacientes que han tenido un infarto agudo de miocardio al año tienen prácticamente un 8% de riesgo de MACE y a los 2 años prácticamente el 12-13%, con lo cual son pacientes que acaban teniendo eventos y por tanto en este sentido sí que es importante ir con todo precozmente y mantenerlo en el tiempo. Estoy totalmente de acuerdo contigo en una parte, Román. Y además me estaba mirando, ¿no? Me estaba mirando sí. Como Rosa va a decir algo. Totalmente de acuerdo. Alto, muy alto y riesgo extremo, no podemos perder tiempo. No podemos perder tiempo en el abordaje de la enfermedad vascular desde el riesgo bajo. Hay algún estudio en el que se ha visto que los pacientes jóvenes que han tenido un infarto, el día de antes fueron categorizados como de riesgo bajo. Y eso es para reflexionar, ¿no? Y cuando estás categorizado de riesgo bajo y no te tomas el tratamiento hipolipemiante o no te indican tratamiento hipolipemiante, te infartas. O te da un ictus o desarrollas enfermedad vascular de algún tipo, ¿no? Entonces es cierto que cuando tú tienes un paciente delante, riesgo bajo, pero tienes que mirar algo más. Riesgo bajo porque, bueno, le haces el score o incluso puedes ahondar un poquito más, ¿no? Y te lo dejas con un LDL de 145 y luego tiene un infarto. Yo es verdad que no sé muy bien cómo abordar ese tema, ¿no? Pero la única forma, aunque luego seamos un poquito más laxos en el día a día, porque no puedes abordarlo todo, la única forma es creernos que tenemos que ir con todo, desde el inicio, en todo el perfil de riesgo. Cada uno con el objetivo. Es decir, tú tienes un riesgo bajo, 130 o 140, no tienes que dar tanto tratamiento hipolipemiante. Es decir, tú tienes un directo al objetivo con un tratamiento mucho más bajito, ¿no? Realmente. Pero ya has empezado. Es decir, creo, y en eso es lo que no estoy de acuerdo contigo, mira que Román estamos de acuerdo en muchas cosas, pero en eso no, creo que tenemos que ir a por todas desde el inicio en todos los perfiles de riesgo, cada uno con su objetivo marcado. En general estamos de acuerdo en casi todo, pero sí que es verdad que en pacientes de bajo riesgo moderado, evidentemente yo creo que se tiene que tratar. Estaba hablando de una estrategia escalonada, no decir que no lo vamos a tratar, sino que podemos plantearnos no ser tan exigentes de entrada con un tratamiento intensivo de entrada, pero sí con un tratamiento escalonado, pensando en ir a buscar el objetivo que nos hemos marcado, ¿no? En este sentido sí que quería hacer un poco una diferenciación entre los pacientes que vamos a hacer una prevención y otros que estamos tratando la placa, ¿no? Cuando estamos hablando de prevención, evidentemente yo creo que se tiene que tratar, pero se podría plantear en este escenario un tratamiento escalonado. Y en cambio los otros yo creo que se tiene que dar un tratamiento, sin duda, fire to target. Y en esos pacientes de riesgo bajo, ¿no creéis que lo que hay que ir a por todas es en reestratificarlos y claro, buscarles una placa y pedirles un LPA, que total es una vez en la vida? Quizás no son de riesgo bajo, sino que realmente pues son pacientes pues que tengan la lipoproteína y que si no lo has mirado pues podrían tener un riesgo mayor, ¿no? O que sean diabéticos o que no le hayas mirado la albuminuria, por ejemplo. Y de cara a conseguir el objetivo del LDL que nos hemos marcado, Rosa, ¿qué factores debemos tener en cuenta para seleccionar el tratamiento más adecuado? Bueno, el tema del riesgo, ¿no? Es decir, una vez tenemos claro qué riesgo tiene nuestro paciente, pues saber qué objetivo del LDL y del cual partimos y qué porcentaje tenemos que reducir, ¿no? Es decir, estamos cambiando de la estrategia de estatinas de alta intensidad a una estrategia de tratamiento en función del perfil del paciente, ¿no? Por tanto, el porcentaje de LDL que tú tienes que reducir o que estimas que tienes que reducir, en función de eso pones un tratamiento combinado. Siempre combinado. Siempre combinado porque es la única forma de que te va a asegurar de que realmente llega al objetivo. Y además el tratamiento combinado, la sinergia entre los diferentes tratamientos te va a hacer que sea mucho más potente y que consigas ese objetivo mucho más rápido, ¿no? Actuarnos sobre diferentes vías y luego tener en cuenta preferencias también del paciente a la hora eso es fundamental, ¿no? Orales, inyectables, imagino.
Eso es fundamental. No sirve de nada dar tratamientos que el paciente no se tome. Además, de hecho, sabemos que el tratamiento hipolipemiante es una de las cosas que primero abandona, ¿no? Por tanto, debes de pactar de alguna manera el tratamiento con el paciente, hacerle entender cuál es su objetivo del LDL, que no es una tontería, que el paciente sepa qué es el LDL y qué número y qué cifras debe de tener sin que llegue a alucinarse, ¿no? Y una vez que el paciente sabe lo que realmente hay y a dónde tiene que llegar, pues ofrecerle la que más le venga mejor en ese sentido, ¿no? Y yo creo que la adherencia en ese tipo de tratamiento es fundamental. Y otro punto que me gustaría tratar con vosotros, en los pacientes de riesgo cardiovascular extremo, que muchas veces aquí en este grupo de pacientes pues están los pacientes con enfermedad renal crónica, donde buscamos objetivos de LDL por debajo de 40. Borja, te pregunto, en estas situaciones, ¿te planteas de inicio, cuando valoras el riesgo vascular de este paciente, ya iniciar tratamientos con terapias dirigidas a la PCSK9? Sí, bueno, depende de dónde partamos, pero sí, porque sabemos que en la realidad es muy difícil alcanzar esos valores de LDL por debajo de 40 con una terapia combinada con estatina, con ezetimibe, incluso añadiendo ácido bempedoico. Yo creo que no vamos a llegar nunca a eso y tenemos que plantearnos esta terapia combinada. En el caso de la enfermedad renal crónica, encima tenemos el gran problema de que nuestras guías están completamente desactualizadas. Las guías que son de hace más de 10 años de dislipemia. Fijaros, hablabas antes, Román, del Fire to Target. Nosotros nos quedamos en Fire and Forget, que no puede ser más desalentador. Bueno, para la práctica clínica está bien, ponle una estatina a todo paciente con enfermedad renal, encima con la dosis ajustada para su teórica función renal, es decir, dosis bajas en general, y no vuelvas a mirar el LDL colesterol, y eso no se ha actualizado. Eso es alucinante y eso ha sembrado en los nefrólogos esa inapetencia por alcanzar estos objetivos que en ocasiones son por debajo de 40 en el LDL. Y luego además nos encontramos, como decía antes, voy a dar un minimísimo apunte a los pacientes en diálisis, que no es que estén excluidos de los ensayos clínicos, es que están ultra excluidos y eso ha calado en el inconsciente colectivo de la práctica clínica como pacientes en los que está contraindicado el uso de los agentes relacionados con PCSK9, ¿no? Y sabemos que son pacientes de muy alto riesgo y en los que tenemos que forzar ya a medir lipoproteína A, por supuesto, ApoB también, para ver cómo son esas LDL y cómo son de grandes, cómo son de pequeñas, cómo están de oxidadas y cómo son, en definitiva, de aterogénicas, que es lo importante. Totalmente de acuerdo, Borja. Yo creo que otro escenario donde la terapia dirigida a PCSK9 es en el momento agudo del paciente si tenemos un LDL elevado. O sea, desde el momento agudo. Yo creo que ni siquiera si es riesgo extremo, ¿eh? Fijaros, si un paciente tiene un LDL por encima de 140, 150, si nos fijamos en el documento y cuál es el porcentaje de LDL que tenemos que reducir, yo creo que en esos pacientes tenemos que ir por una estrategia combinada, pero con terapia dirigida a PCSK9 desde el inicio, porque es la única forma de llegar de forma precoz y directa al objetivo desde el inicio, ¿no? Yo creo que ese es otro escenario donde veo la terapia dirigida a PCSK9 desde el inicio. Y no quedarte luego ahí en la zona gris. Totalmente. Es lo que pasa, que luego caemos en la zona gris y ahí sí no que... podemos hacer nada. Correcto. Y bueno, para finalizar y a modo de tuit, aprovechando vuestra presencia en este Cardio Podcast, me gustaría saber cómo estáis aplicando el documento de consenso en vuestra práctica clínica, sé que es mucho resumir, y cómo habéis introducido una de las últimas novedades farmacológicas como puede ser el inclisiran dentro del proceso asistencial. Bueno, pues el documento de consenso yo creo que te ayuda a clasificar a los pacientes en función del riesgo y te ayuda a ser más exigente a la hora de investigar bien cuál es su riesgo real de este individuo para ir directo al objetivo de LDL que tiene en función de su riesgo con el tratamiento más adecuado. Y respecto a inclisiran es una molécula que es muy eficaz, que en combinación con estatinas más o menos ezetimibe nos puede ayudar a conseguir que haya un porcentaje alto de pacientes que estén dentro del objetivo que nos hemos marcado. Pero ahí también hay una evidencia que es que hay claras inequidades en el sistema sanitario nacional, porque en distintas comunidades autónomas tienen criterios de autorización de la prescripción de estos fármacos que son diferenciales y por tanto eso hace que en nuestra comunidad pues, sea un poco más difícil administrar tratamiento con inclisiran. En nuestro hospital tenemos 6 pacientes que les hemos puesto inclisiran, pero claro, es porque tenían alergia a las agujas o que habían tenido un problema con un inhibidor de PCSK9 o que realmente era muy difícil poder asegurar que
que pudiéramos prescribir este tratamiento y que consiguiéramos el objetivo. El objetivo sería conseguir que todos hubieran los mismos criterios y que tuviéramos las mismas reglas del juego. Totalmente de acuerdo. De hecho, tenemos que confrontar los posicionamientos terapéuticos de cada comunidad y también a nivel del ministerio, ¿por qué no decirlo? Porque nuestras guías chocan con las recomendaciones de uso de muchos de estos fármacos y nos limitan, nos meten esas zonas grises que antes comentábamos, en los que nosotros trataríamos, pero no nos dejan tratar. En mi caso concreto, en nefrología, la verdad es que no estamos teniendo mucho problema para votar, no lo quiero decir muy alto esto, pero en realidad se ha comprendido bien, pero yo creo que tiene que haber alguien que machaque ahí todo el rato con este concepto que la enfermedad renal, aunque no le encuentres la placa, tiene un riesgo muy alto y hace falta tratarlo. Nuestra experiencia es buena, es verdad que yo creo que este tipo de documentos es fundamental para poder llevarlo a la práctica clínica, a los comités de los hospitales y que se apruebe inclisiran en este caso. Pero en general el tratamiento agresivo de la dislipemia en todo el paciente que lo necesita. Fíjate, Lucía, yo escuchando a mi compañero, a Román y Borja, creo que el documento nos sirve tanto para aplicación local como para poder llevarlo al ministerio y poder ayudar todo esto. Un documento que está firmado por 9 sociedades científicas que ve pacientes con enfermedad vascular aterosclerótica, que bueno, que este año es la primera vez, que no ha sido la primera causa de muerte, pero que es la segunda causa de muerte en la población. O sea, debe de servir para cambiar la estrategia recomendada, ¿no?, desde el ministerio en cada uno de los hospitales para que el paciente se pueda aprovechar de este tipo de terapia. Y en cuanto a terapias novedosas, la novedad siempre ayuda a tratar mejor a nuestros pacientes. Y creo que tratamientos como inclisiran, ¿no?, basados en una RNA interferente, viene un poco a revolucionar lo que va a ser de aquí en adelante la terapia dirigida a la prevención cardiovascular. Por tanto, estamos de enhorabuena. Bueno, doctores, nos hemos quedado sin tiempo. Habéis hablado mucho sobre riesgo y con muchas etiquetas, bajo, alto, zonas grises, y esa es la razón precisamente por la que tendremos que seguir hablando de este tema en Cardio Podcast hasta que veamos que la evidencia os va dando la razón y nos va llevando a unos niveles un poquito más esperanzadores. Me voy a quedar con esa frase de Rosa de prevenir para curar y os agradecemos mucho a los 3 que hayáis estado esta jornada de hoy con nosotros aquí en la Casa del Corazón. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Cardio Podcast, episodio realizado con la colaboración de Novartis. Y para terminar el episodio, Lucía, ¿algún mensaje que te gustaría destacar así a modo tweet? Claro, Alicia. En la actualidad no tenemos excusa para alcanzar los objetivos de LDL que recomiendan las guías gracias a los tratamientos hipolipemiantes que ya tenemos disponibles. Fundamental, correcta estratificación del riesgo vascular, establecer objetivo de LDL que tenemos que conseguir e iniciar estrategia de tratamiento hipolipemiante que nos permita alcanzarlo. Por último, me gustaría agradecer a nuestros invitados su participación en este episodio en el que nos han desgranado este documento de consenso y nos han dado las claves para incluir estas recomendaciones en nuestra práctica clínica. Pues así nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias a la moderadora por preparar este análisis, que añadimos como siempre a nuestra playlist Cardio Podcast en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast y en la que podéis escuchar los episodios anteriores. Y si queréis además consultar la bibliografía mencionada en cada programa, os la dejamos apuntada en la web de secardiología.es. Nos escuchamos en 2 semanas. Cardio Podcast, un programa de la SEC coordinado por su grupo de jóvenes cardiólogos.